Kiosco. Bueno, pues vámonos tendidos con ese primer tema, que es tema de algunas portadas del día de hoy en la prensa. Hay que decir, no en todos, no se destaca esto que ayer dice esta agencia de Estados Unidos, USAID, que es el área dentro del Departamento de Estados Unidos que financia ciertas organizaciones no gubernamentales de manera millonaria, entre ellas Mexicanos contra la Corrupción. Lo trae en sus 8 columnas. La Jornada acepta la Embajada de Estados Unidos que financia a entes opositores. Reconoce que la USAID es la que aporta los recursos a organizaciones, confirma que se destinaron $3 millones directos al grupo de Claudio X González. Artículo 19 y México Evalúa también reciben fondos millonarios, y destaca La Jornada, que es parte del contexto, evidentemente, de esta información, que el presidente López Obrador ha pedido evitar estas acciones porque se consideran intervencionismo, cosa que hoy lo reitera el presidente. Milenio también destaca esta información, pero con otro enfoque, ¿no? O sea, da la voz a la agencia de Estados Unidos y lo que asegura, ¿no? Los objetivos de estas organizaciones son apartidistas, son fiscalizados de acuerdo con la USAID, y dice que también su ayuda forma parte de los esfuerzos de México y Estados Unidos para atender temas como la migración. Esto, desde luego, no contempla el contexto en el que México reiteradamente, y ya con notas diplomáticas también, y mensajes del presidente, específicamente con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha dicho que esto es un acto de intervencionismo por parte del gobierno de Estados Unidos, porque además, pues, esto de objetivos apartidistas y que son fiscalizados, pues eso también está en entredicho, dadas las características de estas organizaciones, dadas las acciones de estas organizaciones a través de sus distintos márgenes de maniobra, ¿no? Los litigios estratégicos, por un lado, y por otro lado, este tipo de investigaciones que tienen una clara agenda partidista, no apartidista, y no olvidemos pues quién es este personaje, Claudio X González, que en este momento lidera básicamente la coalición de los partidos de oposición en nuestro país. Entonces, tener la anchura de decir que se trata de organizaciones con carácter apartidista, pues es bastante cínico. Entonces, bueno, en este contexto es que hoy el presidente, a propósito de preguntas que le hacen sobre contenidos e informaciones que forman parte de estas campañas, uno de ellos, que también está en varios espacios de la comunicación del día de hoy y que lleva varios días en la prensa, el tema de las nadadoras, y también el tema del titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval. Los varios temas, porque hay que decirlo, han venido persiguiendo en estas investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción, y hoy ya el presidente rompe el silencio. No rompe el silencio, porque ya lo había venido tratando, pero es muy puntual sobre el hecho de que no se está chupando el dedo, y reitera, por supuesto, que se trata de una acción que tiene que ver con la oposición en nuestro país, que está directamente financiada también por Estados Unidos. Y están desatados en todo. Que si las competidoras de nado artístico no fueron apoyadas, qué barbaridad. Para decirles, bueno, no acudieron a nosotros, desde luego que apoyamos nosotros el deporte, pero han hecho todo un escándalo. La gente sabe, y vamos a seguir informando, de que como nunca se ha apoyado a los deportistas. Lo del general, lo mismo. Ahí andan investigando. Yo sostengo de que esas son investigaciones de Claudio X González, del grupo que tiene, que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Ayer estaba yo leyendo de que esta agencia de Estados Unidos se deslinda y dice que no es cierto, y sí hay pruebas de que les dan dinero a estos grupos que están abiertamente en contra de un gobierno legal y legítimo, de violación de nuestra soberanía, y también de las agencias. ¿Y por qué
los ataques a las Fuerzas Armadas y en este caso al general, porque antes hacían lo que querían, les permitían todo. Y me preguntas si le tengo confianza a las Fuerzas Armadas, claro que sí. Y si le tengo confianza al general, claro que sí. Entre otras virtudes, es una gente honesta, incorruptible. No lo van a aceptar nuestros adversarios, porque tienen que hacer labor de zapa. Esto es socavar la credibilidad del gobierno. También decirle a la gente, ¿no? O sea, mucho ojo, no se dejen engañar. Bueno, y aquí pone estos elementos que son importantes, de dónde viene una de las agendas que tiene que ver con el financiamiento desde Estados Unidos y que ha centrado al titular de la Sedena y a la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, a propósito del control y la anchura con la que antes Estados Unidos podía operar en nuestro país a través de la Marina, por ejemplo, ¿no? Entonces, el presidente lo vuelve a poner como contexto y también, pues como ya veíamos, hace este espaldarazo al secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Y le decía que por primera vez el propio titular de Sedena pues salió al paso con su versión sobre dos temas sobre los que se le ha cuestionado en esta prensa a partir de la reproducción de estos reportajes de Mexicanos contra la Corrupción. Uno de ellos tiene que ver con este departamento que habría comprado por 9 millones a una empresa que tuvo una relación contractual con la Sedena, un costo de 9 millones que no se corresponde con lo que, según este reportaje, tiene como evaluación este departamento que hubiera costado 30 millones. O sea, lo compró supuestamente a menor precio en una especie de cochupo con esta empresa a cambio de contratos. Eso es lo que están infiriendo en esta o están queriendo inducir como conclusión en este reportaje. Vamos a escuchar la explicación que da Luis Crescencio Sandoval el día de hoy. Es que el departamento era obra gris. Ese edificio, ese departamento tenía 11 años en que había sido construido y por alguna circunstancia las personas dueñas anteriormente de ese departamento no habían hecho los acabados. Esa fue la oportunidad que tuve para adquirirlo a ese precio, en ese lugar. No es cierto que cueste 30 millones de pesos. Ese departamento lo adquirí a través de un préstamo del Banco del Ejército. Fue inclusive evaluado en un poquito más de 9 millones 800, algo así. Yo no tuve contacto con la persona dueña, sino tienen pues los agentes que son agentes inmobiliarios. A través de ellos fue que hicimos la negociación y ya hasta el día de firmar las escrituras tuvimos contacto con la persona. La empresa que establece la información, que es proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional, solamente ha participado en varias ocasiones y solamente una, casi 2 años después de que yo adquirí este departamento, participó y ganó en una licitación e inclusive fue penalizada porque no cumplió con lo que tenía que hacer en cuanto a la entrega de los bienes. Algo así como más de 16 millones de pesos se le multó por no dar, no cumplir con lo que estaba contratado. Entonces, esa fue la última vez que ha ganado. Las demás ocasiones en que ha participado, muchas de ellas, pues no cumple, porque precisamente lo que se busca es que se obtengan los bienes que
dentro de la ley se pueden adquirir en menor precio, con la mejor calidad, y evitamos que haya esa corrupción. Bueno, en resumen, además de las condiciones que tenía el departamento a la hora que fue adquirido y que justificarían la evaluación de 9 millones de pesos, por otro lado, una cosa que es muy importante es que la contratación a esta empresa se da posterior a este evento. Se da por medio de una licitación con todo el proceso correspondiente a esa licitación. Es sancionada la empresa por el incumplimiento, digamos, de los términos de ese contrato, de esa única contratación que se dio, y después no se le volvió a contratar. De manera que, pues, el gran cuestionamiento aquí es dónde está el conflicto de interés. Ese fue un tema. El otro tema, que viene de antes, tiene que ver con la supuesta realización de viajes del titular de la Sedena en condiciones de opulencia y con su familia, con toda su familia. Hoy también habló sobre eso. Él dice que no ha hecho viajes, que no tienen que ver con su trabajo. Y también habla de que el protocolo militar, no nada más en México, sino en otros lados del mundo, supone el acompañamiento, como parte de ese protocolo, de las familias, pero él habla de que no ha hecho ningún viaje que no esté dentro de los términos de lo que marca, digamos, sus funciones como secretario de la Defensa Nacional. Vamos a ver, no sé si lo tenemos ya, porque me estaban diciendo que sí lo tenemos. Como secretario de la Defensa nunca he volado hacia Europa, solamente conozco París. En la administración anterior es el único país, la única ciudad de Europa que conozco. En los viajes que he realizado son viajes que se han efectuado aquí en el continente. Y en algunos de los países me han acompañado mi familia, porque dentro de los protocolos está que lleve uno a las familias. Por eso me acompaña a mi familia. Y yo tengo un grupo de ayudantes que me auxilian en todo lo que tengo que desarrollar, y que en estos viajes también auxilian a mi familia. Y no viajes de vacaciones, no he salido de vacaciones, y desafortunadamente no he salido de vacaciones desde hace aproximadamente 20 años. No he podido salir de vacaciones, siempre he tenido cargos que absorben el tiempo y no permite disfrutar de esto. Bueno, ahí se cerró este episodio. Quisieron seguir haciendo preguntas, pero el presidente también un poco plantea, párenle, o sea, no se presten a estas campañas y a estos procesos que están detonados desde agendas que no tienen que ver con los medios de comunicación y tampoco tienen que ver con el periodismo. Esto sobre el secretario Luis Crescencio Sandoval, pero en medio de esta misma lógica se le siguió preguntando al presidente sobre el tema de las nadadoras, que ya le comentaba, hoy también forma parte de un seguimiento en la prensa con un enfoque, seguir encontrando, pues, los negros en el arroz. Ayer, en toda esta persecución mediática, se llega a la titular de la CONADE, a Ana Guevara, y pues tiene un resbalón en una declaración en donde responde, bueno, pues por mí que se paguen vendiendo abono, etcétera. Es decir, un poco haciéndose a un lado de lo que es la responsabilidad de la CONADE para otorgar estos apoyos a los deportistas, y esto también en función de que ellas mismas han dicho, pues, que no tuvieron ese apoyo, que se les apoyó por parte de un familiar de Carlos Slim, cosa que también el presidente lo confirma de esta manera, incluso diciendo o destacando el hecho de que este personaje tiene una mala relación con el gobierno y de que no descartaría que parte de esta campaña surja de ahí. Ahora, le comentaba también que, por otro lado, el presidente establece lo que es la responsabilidad del gobierno y lo que ha sido una actitud del gobierno frente al tema del deporte y el apoyo al deporte. En el caso de estas nadadoras, también hay que destacar
una parte de ellas forma parte de la Sedena y desde ahí fueron apoyadas y en otra parte del conjunto el presidente dice no acudieron a nosotros, pero cada vez que acudan y siempre nuestra política ha sido que tenemos que apoyar y que lo vamos a seguir haciendo. Vamos a escuchar lo que se habló sobre esta otra campaña mediática que está en curso. Los medios que manipulan como Proceso, la revista que tú representas, cualquier cosa la hacen grande, la magnifican. Nos dio mucho gusto que triunfaran las nadadoras artísticas, pero de inmediato, apenas estaban recibiendo los premios y ya estaba en los medios de que se habían costeado ellas su viaje y campaña en contra del gobierno. Y yo no me estoy chupando el dedo, porque lo que quieren nuestros adversarios y su prensa corrupta, sus periodistas vendidos o alquilados, es que nosotros contestemos mal, que es el caso de la directora del deporte, Anita Guevara, que pues les hace el caldo gordo. Si no se les dio el apoyo, estuvo mal. Si nos hubiesen planteado a nosotros que necesitaban ese apoyo, nosotros, ¿cómo no? Lo vamos a hacer. Si, como dije, ya lo hemos hecho en otras ocasiones y lo vamos a seguir haciendo. Es nuestra responsabilidad. Pero eso es una cosa. Y lo otro es el sopiloteo. O sea, el utilizar todo para golpearnos. Se les ayuda, no a todas, parece que a 6, sí, que forman parte de la Secretaría de la Defensa. La Secretaría de la Defensa Nacional desde hace muchos años se ha enfocado a apoyar a los jóvenes deportistas que son sobresalientes, es que causen alta en la Secretaría de la Defensa como parte del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea, para que puedan tener un sueldo que les permita pues solventar diversas situaciones. Bueno, ya habló de varios otros apoyos que se dan por parte de la Sedena. Dejé esto aparte porque se siguen haciendo cuestionamientos al presidente sobre el tema de las becas y los apoyos a las nadadoras, porque está esta campaña para solicitar, para demandar que se les devuelva en un encuadre en donde lo que se ha argumentado es que se retiraron las becas en medio de también otro contexto. Y el presidente aquí lo que destaca es que, como en otros casos, o sea, nosotros vamos a actuar con justicia, vamos a revisar el caso, pero no se puede perder de vista el hecho de que esta, como otras campañas, provienen de agendas que tienen que ver con atacar al gobierno y tienen que ver con generar pues todos estos espectáculos mediáticos. Entonces, sí, eso tiene verdad y tiene razón también, porque la revisión, después de una revisión, no se sigue necesariamente que las conclusiones sean las mismas que, por ejemplo, en este caso, los conjuntos de deportistas nadadoras. No se tiene que tener el mismo punto de vista sobre la conclusión a la que hay que llegar, pero si ese es el caso, pues por supuesto lo vamos a hacer con un sentido de justicia. Pero antes que nada tenemos que ver de qué se trata todo esto y también no hay que dejar de lado de dónde proviene. Yo ofrezco que vamos a revisar los casos. Me llama mucho la atención también esto para que se sepa.
porque eso no lo dicen ustedes, que de las aportaciones del gobierno de Estados Unidos, las organizaciones que están en contra de nosotros, hay aportaciones para asociaciones que han promovido una campaña de desprestigio en contra de Ana Guevara. Entonces, ya cuando surgen todas estas cosas, pues hay que tener cuidado, pero así que cuando menos preguntarnos de parte de quién o qué intereses hay. Apoyar al deporte, sin duda, pero la politiquería, los negocios que se hacen a la sombra del deporte, déjanos ver cómo está la situación y vamos a dar una respuesta con justicia. Hay que ver bien las cosas y no querer con periodicazos dominar, imponerse. Ya no son esos tiempos. Solo la verdad nos hace libres. Bueno, ahí vamos a dejar este tema porque hay muchos otros a propósito que también forman parte de los encabezados de la prensa del día de hoy. Una decisión de la Comisión de Quejas del INE que pues dolió a una parte de la prensa. ¿Qué tiene que ver? Déjame, ahorita voy a encontrar en dónde vi el titular. Pero ¿qué dice la Comisión de Quejas el día de ayer y denuncias del Instituto Nacional Electoral frente a una queja que habían interpuesto los diputados Jorge Álvarez Maínez y Federico Doring del PAN? Y lo que querían era que se bajara, básicamente, como ya se ha hecho en otros momentos como medida cautelar por parte del INE, que se bajaran dos mañaneras, la del 9 y la del 11 de mayo, en donde el presidente habló de este plan C para poder obtener una mayoría calificada que permitiera hacer reformas constitucionales que no se pueden alcanzar si no es a través de una mayoría calificada. ¿Qué dice la Comisión de Quejas? Niega la medida cautelar, lo cual es una bocanada de aire fresco en medio de una tendencia del INE, de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, en donde todo el tiempo se estaban dando medidas cautelares que más bien resultaban actos de censura al presidente. Esta vez lo que establecen es que es improcedente otorgar la medida cautelar, ya lo estábamos viendo, pero si quieren regrésenme un poquito el gráfico. Improcedente otorgar la medida cautelar solicitada y ordenar el retiro parcial de la mañanera porque no se advierte urgencia o peligro en la demora que justifique la medida, ya que el proceso electoral dará inicio hasta el último cuatrimestre del presente año, que es al que hacía referencia el presidente. Aunado a esto, se tratan de publicaciones realizadas en fecha pasada en páginas oficiales y redes sociales a las que debe mediar la voluntad para acceder y buscar el contenido específico. Es decir, no es que se le esté imponiendo a la gente qué leer, ¿no? Luego también habla de que estas declaraciones y estas conferencias matutinas del 9 y del 11, pues no afectan los procesos electorales de Coahuila ni del Estado de México, porque no se está hablando de nada que tenga que ver con estas contiendas. Entonces, de esta manera, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, hay que decirlo, de Guadalupe Tadei, que por cierto, así es destacado de esta manera por parte de algunos encabezados del día de hoy. El INE de Guadalupe Tadei le está dando, ahora sí que manga ancha al presidente, algo así lo están manejando, pero lo que estamos viendo es que pues hay criterios diferentes y en donde pues se van directamente a ver si afecta verdaderamente una elección, no afecta, no estamos en un tiempo electoral de la elección presidencial y esto es lo que establece ya como antecedente la Comisión de Quejas el día de hoy. El presidente pues habló de esto también. ¿No lo tenemos? Hay un porcentaje de la deuda externa que está contratada en dólares. Entonces, esto significa una disminución del monto de la deuda. Pero yo diría que es mejor
un peso fuerte que las depreciaciones, porque aunque no les guste a los conservadores, es el peso la moneda que más se ha apreciado durante el tiempo que llevamos en el gobierno con relación al dólar. Ya se está hablando de nuevo del milagro mexicano y del sueño mexicano. No, pues como ya se pudo dar cuenta, no tenía que ver con ese otro tema. Tenía que ver con un tercer tema que también está en el aire, que es cómo va la paridad peso-dólar, que cada vez va teniendo una tendencia más hacia la apreciación de nuestro peso. Bueno, ahí lo vemos, cómo estamos día de hoy, 17.69. Se ha mantenido, oscilado un poquito hacia arriba, hacia abajo de ahí, y eso evidentemente ha derivado en comentarios que también en medio de este contexto del que ya estábamos platicando desde el principio, pues se ha prestado este tema para ver qué le encontramos, ¿no? ¿Qué le encontramos de feo al hecho de que el dólar esté depreciándose frente a nuestro peso? Se habla de que las exportaciones se encarecen y por eso ahora el presidente, en una reflexión muy larga, de la cual nada más le pusimos un fragmentito, pues habla de que, de las bondades de que esto esté sucediendo y del contexto en el que se dan estas críticas por parte de adversarios políticos y económicos a su gobierno en torno a este tema también.